¿Qué es una estafa? En su definición académica, una estafa es un acto deliberado de engaño con el propósito de obtener una ventaja o beneficio legítimo a expensas de otra persona. Es como cuando alguien te promete un tesoro y al final te entrega un mapa que solo te lleva a un patio vacío. O es ese supuesto amigo que te invita a comer asegurándote que él pagará, pero a la hora de la cuenta, ¡oh sorpresa!, se le olvidó la cartera en casa. En resumen, es ese juego donde te hacen creer que ganarás algo grandioso, pero todo lo que terminarás sacando es una lección aprendida y un poco menos de dinero en el bolsillo. En nuestro país tenemos estafas que están tan normalizadas que ni siquiera nos damos cuenta que lo son, o simplemente las toleramos como algo más de nuestra vida cotidiana. O deseo hablarles de algunas de estas en una pequeña serie de varias partes. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy algunas posibles estafas que los mexicanos viven todos los días. Primera parte. Número 1. El impuesto sobre la renta, ISR, que básicamente es pagar por tener un empleo. Este impuesto inicialmente se justificó para el mejoramiento de caminos y carreteras, financiar a las Fuerzas Armadas para la protección y seguridad de la nación, para contar con medicinas en hospitales y un largo etcétera. Pero en la práctica siempre se ha utilizado para incrementar la plantilla de burócratas, mantener una élite política usualmente corrupta y por supuesto el financiamiento de proyectos faraónicos, disfrazados de mejoramiento social, que usualmente enriquecen al político en el poder en turno, a sus familiares o amigos. Número 2. Tenencia y refrendos vehiculares. El primero fue una medida establecida para financiar las Olimpiadas de México de 1968, pero una vez terminadas, esta no se fue. Y aunque durante el gobierno de Felipe Calderón se derogó, la misma quedó a discreción de cada estado el aplicarla o no. Hasta la fecha, aún existen varios estados de la República que la aplican, tales como Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. Aunque cabe señalar que la mayoría de estos estados la condonan si se paga el refrendo vehicular a tiempo, y si no se tienen multas o cualquier otro adeudo vehicular. Número 3. En el mismo rubro automotriz, el refrendo vehicular, el cual es un pago anual a las autoridades quienes otorgan un permiso para circular, un impuesto que la mayoría de los automovilistas perciben que no les trae ningún beneficio directo. Número 4. El cobro en estacionamientos en negocios donde vas a consumir. Número 5. Los cargos por servicio de empresas de boletaje como Ticketmaster, poderosos intermediarios que solo incrementan el precio de los eventos y espectáculos y que se estima que hasta en algunos casos un 50% del precio del boleto se debe a este intermediario. Y aunque hay quienes han querido parar este abuso, no han podido con este monopólico gigante. Número 6. La propina. Y si bien cuando se recibe un buen servicio, este debe ser justamente recompensado como una manera solidaria de motivar a quien lo provee para que continúe con esa misma calidad de servicio, en muchos establecimientos se exige esta remuneración, haya sido bueno el servicio o no, alegando que debido a que el personal de servicio no recibe sueldo base o este es muy bajo, son las propinas las que pagan su salario. Y si bien hay quienes defienden esta medida, la realidad es que el sueldo del personal no debería de caer en el cliente de manera directa, sino en el dueño del establecimiento. Incluso no son pocos los casos de lamentables hechos violentos para quienes se han negado a pagarlo. Número 7. En el mismo rubro laboral, el, entre comillas, ponerse la camiseta en el trabajo todo el año y no recibir horas extras, utilidades o prestaciones de ley en muchos trabajos en México. Número 8. El recibir una cantidad menor de gasolina en las estaciones de servicio. Esta es una de las estafas más comunes en nuestro país, un juego de gato y el ratón donde el automovilista va aprendiendo en qué estaciones le dan menos gasolina de la que está pagando. E incluso se llega a ofrecer, de manera algo surrealista, gasolineras que en sus anuncios para atraer clientes ofrecen litros completos, como si esto fuera una oferta y no una obligación legal. Número 9. Los aditivos incorporados en las gasolinas en las estaciones de servicio. Si bien en muchas estaciones de servicio en México se anuncian aditivos agregados ya en las gasolinas que se reciben, ello para supuestamente mantener limpio tu motor y por ende mejorar la calidad del aire que respiramos, y según la norma oficial mexicana NOM 016 CRE 2016, el aditivo representa a lo sumo un 1% del total de hidrocarburo. Ese 1% no deja de ser una cantidad menor de gasolina no recibida, pero que sí incrementa la ganancia del permisionario de la estación de servicio, bajo el disfraz de que nos incluyen un aditivo que no solicitamos, sin dejar de mencionar que además suele recibirse menos gasolina de la que se paga.
Y para aquellos que digan, el aditivo te lo regalan, el costo por litro de aditivo es mucho menor que el de gasolina, pero te la cobran como tal. Número 10. Similar al punto número 4, el pago por estacionamiento en plazas comerciales, pero que estos además nos digan que no se hacen responsables por daños o robo al vehículo. Pero aunque ellos digan lo que quieran, al hacer un cobro por estacionamiento, por ley, tienen que hacerse responsables. La excepción a esto es precisamente donde no se cobra por estacionar el automóvil. Número 11. Multas por radar. Las cámaras de fotomultas, que si bien se argumenta que con ellas se respetan los límites de velocidad, con el paso de los años, la velocidad límite se ha disminuido en algunos casos a no más de 50 km por hora en avenidas y periféricos. Y mientras los gobiernos argumentan que son para hacer las comunidades más seguras, los ciudadanos no piensan lo mismo, pues esto las perciben con fines recaudatorios. Y ni de qué hablar de tantos casos donde hay quienes reciben estas multas, aun cuando sus automóviles ni siquiera circulaban ese día. Número 12. La fecha de caducidad en las actas de nacimiento y otros documentos oficiales. Si bien esto se dice que es con el fin de evitar fraudes, es sospechoso, por lo menos, como en ciertas oficinas de gobierno no se admiten esos documentos si no fueron comprados en esas mismas dependencias, y no admiten las empresas en casa de páginas oficiales de gobierno, bajo el argumento que es necesario su papel membretado, porque seguramente este es más seguro que los candados digitales. Número 13. El cine VIP. Si bien se anuncia este como una experiencia superior al servicio regular, en este se paga el doble y aún así se expone al público a 30 minutos de anuncios comerciales antes de la película, además de que el servicio en los últimos años ha decaído. No obstante, aún se sigue ofertando, entre comillas, la experiencia VIP. Número 14. La fianza a los planes pospago de telefonía celular. Cada año los suscriptores de un plan de pospago de telefonía celular se les cobra una fianza, supuestamente como un seguro para garantizar el pago del servicio para aquellos clientes que tienen demoras o dejan de pagar. No obstante, aun cuando seas un cliente cumplido y mes con mes cubras puntualmente tus mensualidades o canceles tu servicio estando al corriente de todos tus pagos, esta fianza acumulada durante años nunca se te reembolsa, por lo que en realidad solo es un cobro disfrazado. Asimismo, si precisamente dejas de pagar y en teoría esta fianza debería ser suficiente, no obstante se te boletina en buró de crédito e intentarán por todos los medios cobrarte la deuda pendiente. Algunos legisladores del Congreso de la Unión han intentado eliminar este cobro, ello mediante propuestas de ley, pero casualmente ninguna de estas ha pasado de comisiones. La que inició este cuestionable cobro hace ya varias décadas fue la mayor empresa de servicios de telefonía celular en el país. Todos sabemos cuál es, y que es propiedad del multimillonario Carlos Slim, ese que dice que según cada año pierde dinero en sus empresas. Los demás proveedores de telefonía celular en el país, al ver que podrían sacar algunos millones extras a expensas de sus clientes, pronto siguieron su ejemplo. Número 15. El impuesto predial. Este impuesto nació en Europa en la Edad Media. El señor feudal cobraba una renta anual a los campesinos que usaban sus tierras o a quienes vivían en ellas. Siglos más tarde, y durante el virreinato en la Nueva España, la corona española cobraba este impuesto a todos aquellos que poseyeran tierras bajo el familiar argumento de que estos recursos se usarían para la defensa del territorio y la construcción de obras públicas. Este impuesto solía afectar más a los pobres que a los ricos, pues los primeros no tenían los recursos para poder pagarlos. Y aun cuando México ganó su independencia y se aborrecía todo lo español, los gobiernos por alguna extraña razón, y hasta hoy en día, y aun cuando critiquen en sus discursos a España, y no hablo tan solo de este sexenio, sino de todos, parece, por alguna razón, y sarcásticamente hablando, no aborrecer esta herencia española. En la práctica, este impuesto sigue siendo una renta que se le paga al señor feudal, ahora llamado Estado, por la supuesta propiedad particular. Un pago que se hace de manera vitalicia y quien no lo haga, su supuesta propiedad privada entre comillas, puede ser confiscada, porque en la práctica la propiedad privada no existe como tal, pues nunca es tuya, así hayas pagado millones por ella. Número 16. Los anuncios en los servicios de streaming en línea de paga. En el año de 1970 comenzó a comercializarse en nuestro país la televisión por cable. Con el paso de los años, de hecho décadas, se expandió a todo el país. En un inicio, el mayor atractivo para el pago de una suscripción a una televisión restringida era que además de ofrecer más canales de televisión que el espectro público, ofrecía sus programas sin anuncios comerciales, los cuales en la televisión comercial llegaban en ocasiones hasta el 30% del tiempo al aire. Conforme pasaron los años, este servicio comenzó a incorporar anuncios comerciales en sus canales,
bajo el argumento de que esto permitiría mantener la calidad, la competitividad y los precios bajos. Con el nacimiento de los servicios de streaming sucedió lo mismo. La gente cansada de los anuncios emigró en masa a estos servicios, los cuales ofrecían programas a la medida, sin anuncios comerciales, con alta calidad en definición, entre otras cosas. Pero ahora también estos comienzan a presentar anuncios aun cuando se esté pagando por este servicio, bajo el argumento de que esto permitiría, y adivinen, mantener la calidad, la competitividad y los precios bajos. Aunque si deseas un servicio sin cortes comerciales u opciones extra que ya tenías antes, por ejemplo como Dolby, tienes que pagar extra, o como en el caso de una famosa empresa amazónica que disminuye la calidad de la imagen si no pagas el extra que ellos te solicitan en su servicio Prime. Y si bien es tan simple que si sientes que es un engaño, no lo pagues, todos los servicios con el paso del tiempo buscan la manera de cómo sacarte hasta el último centavo, ofreciéndote lo mismo o de menor calidad. Número 17. Cualquier seguro. Si bien un seguro se anuncia como vivir con tranquilidad en caso de algún percance, y recomiendo personalmente tener esta protección si es posible, son comunes los casos donde mientras se pagaba la mensualidad no había ningún problema, pero al momento de intentar hacer válido este servicio por alguna desafortunada situación, la compañía aseguradora suele buscar la manera de preferentemente no pagarlo todo, o por lo menos parcialmente, donde en no pocas ocasiones el asegurado tiene que verse en la penosa necesidad de recurrir a tribunales para hacer válido este servicio. Número 18. Mientras los jóvenes estudiantes que desean superarse y que todos los días acuden a la escuela dando su mejor esfuerzo y en sus ratos libres tienen que costear sus propios alimentos, al mismo tiempo, en las prisiones y cárceles del país, los criminales ya condenados reciben cama y comida gratis. Todo estudiante debería tener desayuno y comida gratis, pues si los presos la tienen, ¿por qué los futuros pilares del país no? Número 19. El agua embotellada. Hasta hace algunas décadas, la idea de comprar agua embotellada era objeto de chistes y burlas. Hoy en día es algo bastante normalizado, donde dependiendo del sitio e incluso el evento, se puede llegar a pagar entre 10 y 50 pesos por una botella de 1 litro. Y aunque la etiqueta diga lo contrario, esta agua a menudo no la traen de ningún glaciar, isla remota o de manantiales de agua pura en medio de la selva. En realidad, es extraída de los mismos pozos y fuentes de agua de donde recibes la que llega a tu hogar. Por supuesto, filtrada, aunque no exenta de contaminantes, ello según distintos estudios de laboratorio. Pues mientras que a través de un pequeño sistema de filtrado en casa, digamos que de ósmosis inversa, te costaría 2 centavos por litro, preferimos pagar 10 o hasta 50 pesos por ese mismo litro. Y ello sin dejar de mencionar que aunque se anuncie que las botellas son libres de contaminantes, BPA por sus siglas en inglés, en realidad se han sustituido con otros plásticos también dañinos para el cuerpo. No obstante, se ha encontrado que las personas al leer que el plástico está libre de BPA sienten que está adquiriendo algo más saludable. Y ni de qué hablar de los millones de litros de agua necesarios para la elaboración, distribución y venta de la botella que consumes. Así, mientras cada año las refresqueras y cerveceras del país, en su mayoría extranjeras, emplean aproximadamente 73,000 millones de litros de agua, y para darnos una idea de lo que esto representa, sería más o menos el equivalente a 55 estadios Azteca llenos de agua. Al mismo tiempo, los gobiernos te dicen a ti, ciudadano, que debes bañarte menos, no regar las plantas y cuidar más este preciado líquido. Número 20. Todos los softwares o programas de computadora de pago mensual. En el pasado, aún no muy distante, cuando adquirías un programa, digamos que de diseño gráfico o edición de contenido, el programa era tuyo para uso personal o comercial dependiendo de la licencia. El mismo tenía todas las funciones activadas. En la actualidad se compra un programa incompleto, pues varias funciones útiles y esenciales solo se pueden utilizar si se paga una suscripción perpetua mensual, por lo que el programa en sí no es tuyo y tan solo lo rentas. En esta sencillísima cápsula vimos algunas estafas comunes en México, y las cuales son tan frecuentes que no las vemos como tales. Es importante señalar que esta pequeña serie no solo es criticar y quejarse, sino crear conciencia sobre estas prácticas para que podamos cuestionarlas y, con suerte, motivar cambios en cómo se implementan y regulan. Nos vemos en la segunda parte. Muchas gracias.